al podcast del Museo Marco, el Museo de Arte Contemporáneo de La Boca. Mi nombre es Evelyn Márquez, soy curadora, gestora cultural y estoy muy contenta de este nuevo proyecto que estamos empezando desde el Marco. Vamos a iniciar este programa en el que desde el museo vamos a estar charlando con los y las artistas que nos acompañan en las exhibiciones, con los que ya trabajamos y con los que vamos a trabajar, y también con representantes de instituciones artísticas cercanas que forman parte del Distrito de las Artes y diferentes agentes dentro del mundo artístico local. En este primer episodio nos juntamos a conversar con Carlos Herrera, que además de ser artista visual es el director artístico de Munar, un espacio vecino de residencias y talleres que está sobre Pedro de Mendoza y Almirante Brown, muy cerquita del Marco. Bueno, Carlos, muchas gracias por estar acá participando del podcast de Museo Marco, el proyecto de museo del año 2021, que es un año con muchas expectativas. Le estamos poniendo muchas expectativas este año, después del 2020. ¿Cómo estás? ¿Cómo atravesaste este año tan complicado? Bueno, gracias Evelyn por invitarme. Tuvimos un 2020, sí, como muy particular. Nosotros en Munar habíamos comenzado en el mes de febrero ya con las residencias. Los 6 artistas seleccionados ingresaron el 17 de febrero y 3 de ellos son de otras provincias que no es Buenos Aires y viven en la casa que se encuentra dentro de Munar, dentro de la residencia Boca de Fuego. Así que tuvimos que afrontar con la llegada del coronavirus y el confinamiento y las normas sanitarias y de imposibilidad de traslado, la posibilidad de seguir activo el espacio, aunque con la pandemia, sobre todo en los primeros 3 meses que fueron los más difíciles para entender la lógica ciudadana de tránsito, de movimiento, y sobre todo teniendo la posibilidad de 3 artistas que no podían volver a sus ciudades aunque quisieran, porque estaba prohibido la posibilidad de viajar, no había medios de transportes activos. Entonces decidimos afrontar las residencias aunque con la pandemia. En ese momento también teníamos un artista mexicano que estaba en uno de los espacios de Munar, que es una residencia transitoria, y este artista que venía a quedarse 2 meses y medio, bueno, también quedó atrapado en la pandemia y luego de varias gestiones que pudimos hacer, logró salir de Argentina en uno de estos aviones de rescate de México con las personas que estaban en Argentina en ese momento y pudo lograr irse, pero no le aflojamos, como que los artistas este año son 6, como te decía, 3 que viven en la casa y usan el taller y 3 que solo usan el taller. Los primeros 3 meses, como te digo, fueron más difíciles porque era el comienzo del invierno, la situación que era muy crítica, que no sabíamos bien cómo movernos, no podíamos movernos, pero después ya los artistas empezaron a ir o en bicicleta o caminando, empezaron a usar el espacio de los talleres de la planta alta, y lo que sí suspendimos obviamente fue lo que ocurre en Munar en la planta baja, que son las exhibiciones, ¿no? Que nosotros trabajamos las plantas bajas con proyectos específicos o con pop-ups de galerías de arte, y eso se suspendió, y de hecho el plan de que ocurran en el 2021 también está por ahora entre signos de pregunta, ¿no? Si lo vamos a poder hacer o no en el mes de marzo, comenzar con las exhibiciones, dependiendo de cómo esta nueva ola de COVID, este pico que vemos que ocurre en Europa, no sabemos cómo va a ocurrir en Argentina y si se van a volver a cerrar los espacios. Así que estamos un poco expectantes de eso, pero de todas maneras en la planta alta estamos trabajando con los artistas de Boca de Fuego, de los talleres, y un espacio que se llama Teatro Tiempo. Es un espacio semiabierto. Estamos empezando ahora en febrero con 2 proyectos especiales. Teatro Tiempo es un espacio dedicado exclusivamente a proyectos específicos que demandan de un tiempo específico, de una materialidad específica, y que los proyectos que se abordan tienen como desafío la propia arquitectura, que es una suerte de sala, galpón,
que tiene una de sus caras abiertas al aire libre. Entonces esa pauta arquitectónica es un poco la pauta desde donde los artistas trabajan para desarrollar la propuesta. Justamente el tener una cara abierta y con buena ventilación nos dio la posibilidad de pensar algunos proyectos para ahora, para el verano. Tenemos un proyecto de Marcos Mangani en el mes de febrero que va a tomar el lugar durante 15 días. ¿Va a estar acá en Buenos Aires? Sí, supuestamente, si todo va bien, está llegando ahora primeros días. Ah, qué bueno. Ya sí, hace muchos años que está instalado en Berlín. Claro. Y tenemos una propuesta de él pseudo performática, escultórica, una obra como compleja de describir, que es lo que nos interesa potenciar estéticamente en esa sala que se llama Teatro Tiempo. Y después tenemos un proyecto de Silvio Lang hacia fin de mes. O sea que esas son nuestras actividades por ahora confirmadas y programadas para el mes de febrero. Bueno, y vos como artista fuiste uno de los poquísimos artistas en Buenos Aires que tuvo su exposición individual en pandemia, en Benzacar, con Deshuesado. Yo no sé si fue la primera muestra a la que fui, pero fue una de las primeras claramente cuando las galerías estuvieron habilitadas para abrir las puertas, y la verdad es que salí fascinada. me conmocionó mucho, no sé si porque estaba particularmente sensible, pero la verdad que esa muestra me tocó el corazón y era bastante esquemática en el diseño, en las obras, muy elemental en las formas de estas figuras que se dibujaban en el espacio, estas camas, estas figuras como pseudo religiosas, pero me pareció de una belleza tan intensa. Creo que hacía mucho que no había una muestra que sintiera tan bella estéticamente. Fue como un bálsamo. Salir de la cuarentena, ir a tu exposición fue un bálsamo. Ay, bueno, gracias. Fue un desafío interesante también porque obviamente yo hacía un año que estaba trabajando en la muestra. Las piezas que viste, algunas son del 2017, 2018, 2019 y muy pocas eran del 2020. Era un proceso que yo estaba desarrollando, sobre todo con una idea conceptual, pero sobre todo con un material que era el hierro, en estas suerte de líneas de dibujos pasadas al metal para encontrar a estas líneas de hierro, para encontrar justamente un resumen, como llegar al hueso de unas imágenes que me estaban dando vuelta en la cabeza. Y entonces una muestra que estaba bastante ya trabajada, visitada, y en el mes de abril hablé con Orly y le dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Estamos en plena pandemia. Yo tenía fecha en septiembre, el 21 de septiembre, que había sido mi fecha en el 2016. También inauguré un 21 de septiembre y por cábala decidí tratar de respetar esa fecha. Y bueno, fue pasando el tiempo, digamos, en el contexto de la pandemia. Bueno, y Orly me dijo, mira, vos tenela preparada. Si no es en septiembre, será en octubre. Si no es en octubre, será en noviembre. Pero la primera muestra del año que abra es la tuya. Estaba la muestra de Max Gómez Canle, que se había extendido porque había inaugurado principios de marzo, sí, y a las 2 semanas fue lo del COVID. Entonces, bueno, cuando se volvieron a abrir las puertas, entre comillas, la posibilidad de salir un poco a la calle, y sobre todo después de la gestión que hicieron las galerías de arte para que Ciudad genere un protocolo especial para las galerías, fue ahí que la galería reabrió tímidamente con la muestra de Max, con invitados especiales, con mucho protocolo de por medio. Y ahí ya con la apertura de la muestra de Max ya era indudable que mi muestra iba a abrir, a no ser que, no sé, alguna normativa del Estado complejizara eso. Y como te digo, como la muestra ya la venía armando de abril a septiembre, lo que hice fue agudizar un poco qué mostrar, porque era un proyecto de exhibición bastante amplio. Había 3 núcleos de obras que tenía ganas de mostrar, hecha en estos últimos 3 o 4 años. Y bueno, como que tuve que tomar decisiones justamente para poder cerrar la muestra, que tenían que ver con cuestiones más técnicas, de proveedores, de posibilidades de trabajar con personas que colaboran cuando hago una producción de una muestra. Entonces, en ese sentido,
Fue bastante especial terminar las obras, elegir cuáles podía terminarlas, como en vez de elegir los 3 módulos y mostrar un poco de cada obra que estaba armando, decidí ir por uno, que fue el que finalmente se mostró. Y sí, fue una obra que además, mi obra que trabaja bastante con temáticas relacionadas con la sexualidad y con la muerte, justo en esta serie que decidí mostrar estaba más vinculada a la muerte, la temática, a la idea del vacío, a la idea de los sueños. Y bueno, justo cayó en el contexto pandémico y fue, la verdad que los visitantes la sintieron como con un plus, digamos, más allá de mi energía y de mi autorreferencialidad en las obras. El contexto también la pudo situar, ¿no? Con otra concentración. Y fue, sí, la primera muestra, por lo menos que yo recuerde, de espacios así más formales, que abrió el 21 de septiembre, sí. Al final lograste tu cometido sí, inaugural. Sí, hicimos una suerte de protocolo la primera semana de invitados muy especiales por día, a partir del 21, y el 28 abrimos al público en general con cita previa y todo las normativas a cumplir. Y la verdad que fue increíble porque las primeras 2 semanas de la exhibición era casi la única muestra activa en la ciudad y hubo mucha llegada, mucha visita, mucha prensa, colegas artistas y gente queriendo salir a ver algo nuevo, una muestra. Claro, porque como decís, como pasó con la de Gómez Cala, la mayoría de las galerías siguieron como alargando las muestras que tenían en marzo, nadie inauguró nada nuevo. Tal cual. Entonces, después empezaron a inaugurar, ya más, te diría casi a mediados de octubre, sí. Empezaron a inaugurar otras galerías jóvenes, proyectos con mucho deseo de mostrar, de hacer. Y ahí arrancó todo otro como una locura, digamos, de cantidades de muestras y exhibiciones que habían quedado atrapadas. Empezaron a salir del modo que pudieron. Los espacios empezaron a montar muestras que duran hasta la actualidad. En los espacios jóvenes 2 semanas, 3 semanas, porque había urgencia de mostrar. Y así se desarrolló como una locura de muestras y actividad cultural en estos últimos meses. Como te decía, la mía quedó en esa primera etapa inicial, entonces la concentración fue distinta. Yo me instalé en la galería a diario para recibir visitantes y algunos días los destinaba para estar en Munar, como que ahí me iba dividiendo. Así que fue la verdad que muy especial. Y vos hablabas de la autorreferencialidad y había elementos que remitían a tu infancia, al trabajo de tus padres. ¿En qué ciudad te criaste? ¿En Santa Fe? Yo me crié en una ciudad es un pueblo que se llama Soldini, que está muy cerca de la ciudad de Rosario, a 10 kilómetros. Es como en los suburbios de la ciudad, cuando la ciudad se hace campo. Y mis padres eran floricultores, mis abuelos también, italianos que vinieron a la Argentina, instalaron un vivero de flores que se usan para florerías, que se venden en el mercado de flores, no vivero de macetas, sino flores de corte que se llaman. Y yo viví hasta los 25 años en ese contexto, en ese campo, con mis padres, y trabajando también ese legado familiar, digamos, el cultivo de flores, la cosecha, crianza de animales, como una idea bastante romántica, digamos, de mis abuelos que mis viejos heredaron y la siguieron, y con nosotros, que somos 3 hermanos, también, digamos, ese legado continuó. Yo después, hacia los 25, me fui a vivir a Rosario y empecé más mi vida como artista y me alejé un poco del día a día del campo, pero ¿ya habías decidido antes seguir ese camino? ¿Cómo fue el corte con esa herencia familiar y decidir dedicarte a algo completamente diferente? Bueno, como todas las historias que empiezan de niño, ¿viste? Como que yo tenía una motricidad la motricidad fina mía era muy, muy torpe de las manos, como que era muy lento para escribir
Y entonces la típica que la maestra te manda a hacer talleres de cerámica o de plástica para ejercitar un poco el movimiento de las manos y ser más ágil. Y bueno, fue ahí que decidí comenzar, bueno, que sí o sí, como que mis padres me llevaron a un taller y ahí yo descubrí que tenía como ese deseo que de algún modo como cualquier niño lo tiene puesto, ¿no? El de dibujar, hacer manualidades y demás. Con mi trabajo en talleres como que lo desarrollé. Y bueno, y ahí empieza un poco mi relación con las artes, digamos. Después empecé a relacionarme más con la ciudad, ya terminada la secundaria, hice la carrera de diseñador gráfico y a la vez algunas materias de bellas artes. Y ahí muy tempranamente, como a los 23, ya empecé a mostrar, a presentar obras en salones, que comenzaban a ser los salones el medio de exposición. He comenzado un poco la movida de los artistas jóvenes en el sistema del arte. Estamos hablando finales de los 90, principios del 2000. Como que el sistema del arte empezó a incorporar el arte joven como un arte de primera línea, digamos, como que podía ser joven y estar posicionado en un sistema. Y fui de esos primeros que desde Rosario comencé a vincularme con las artes contemporáneas, digamos. Y desde ahí no pude volver atrás, como que siempre esa imagen del campo y el campo en sí mismo, en donde actualmente tengo mi casa taller en Rosario también, es un espacio de retorno, ¿no? Es un espacio para mí muy importante porque como que guardo toda mi infancia, todos mis recuerdos, digamos, de formación con la naturaleza, con mis amigos, con mi familia. Como que el núcleo básico está en ese lugar y es un lugar que me carga de mucha energía cada vez que voy. Me proporciona algo, ¿no? Es como un alimento. Y en el 2015, que muere mi padre, hice una primera obra en la que involucré materiales efímeros de ese estilo, ¿no? Como plantas, flores, restos de comida, bueno, lo que yo ya venía trabajando, pero más perfilado a el diseño de coronas funerarias o ikebanas, que era algo que yo había aprendido en la adolescencia. Con la muerte de mi padre decido hacer una performance como medio en tributo, en homenaje a él, y trabajo con estos materiales justamente, con los materiales que él había trabajado toda su vida. Y ahí los incorporé, como que estaban ahí dentro de mis saberes o de lugares que sentía a la mano, al alcance de la mano, pero con él y con esa suerte de tributo, homenaje, es cuando los retomo. Y ahí empecé a trabajar parte de eso heredado en la obra, ¿no? Como ese legado familiar apareció directamente en la obra. Ya había trabajado yo con materiales efímeros, con material en descomposición y demás, años atrás. Mi padre sostenía que las flores tienen un tiempo de vida acotado y una vez que se cortan, como que hay que mantener, decía mi padre, el cadáver vivo para poder venderlo, porque una vez que se marchita ya no se puede vender más. Y las flores se cortan los días lunes, los miércoles y los viernes, que es cuando el mercado abre al público, son los días fuertes de venta. Entonces lo que se corta el lunes hay que mantenerlo vivo hasta el miércoles a la mañana, que se cortan las flores nuevas. Después generalmente hay procesos o que se guardan en cámaras frigoríficas las flores para que sigan vivas o se tiran. Pero hay como una idea de algo tan hermoso, tan bello, mantenerlo fresco y vivo por unos días hasta que llegue lo nuevo, ¿no? Y en mi casa siempre hubo una sensación con eso muy presente. Y también indirectamente como se trabajaba con florerías y
todo lo funerario, todo los nacimientos y las muertes, ¿no? Las maternidades que pedían flores en las florerías, o los extremos. Los dos extremos, sí. Y trabajé yo en mi adolescencia, en los veranos trabajaba en florerías para ganarme un poco unos pesos para tener en el año. Y en el verano, como no tenía escolaridad, de adolescente trabajaba en florerías, y aunque en mi etapa universitaria también, entonces tengo como un acceso a esa energía de las flores para los vivos y para los muertos como muy presente. Y también el aprendizaje, ¿no? De cómo manipular esos materiales y cómo generar un contenido con eso, que, como te repito, nunca lo había trabajado en la obra, en lo literal. Siempre lo había conceptualizado y trabajado de otras maneras, y en esa obra que hice en el 2015, en esa performance, decidí poner ese material a la vista, esa información que tenía a la vista, y bueno, ahí quedó. Hasta ahora lo sigo trabajando, como que está presente. De hecho, en la muestra había un par de elementos efímeros, muy pocos, porque quise como ser lo más reducido posible. Un pan, recuerdo. Había un pan y había un arreglo floral en el comienzo, medio desarmado, que un poco contaban esa historia. Algo así. Y mencionaste los elementos en descomposición recién. Sí. Yo creo que te conocí con la obra del premio Petrobras. Eso me parece que fue la primera vez que tuve un acercamiento a tu obra, que fue bastante polémica en el momento. Bueno, los que no conocen el premio Petrobras, era un premio, uno de los más codiciados en Argentina en esos años, porque no solo por el premio económico, sino por la visibilidad que tenía, que se exponían las obras en Arteba, que ninguna muestra tiene la cantidad de público que tiene la feria. Y en general los artistas hacían superproducciones, instalaciones enormes, y tu caso era una bolsita ahí en el piso que podías ni siquiera registrarla, podías llevártela por delante, si no fuera por el reflector enorme que tenía encima, con estos calamares adentro que arrojaban un olor putrefacto. Y yo me acuerdo que fue muy polémica la entrega del premio, y que desató mucha controversia y mucha ira del público en general, y principalmente del lado de los artistas. Y no sé, quería preguntarte cómo lidiaste vos con ese nivel de agresividad tan fuerte en ese momento. Bueno, es una obra del año, yo la creé en el año 2009, finales del 2009, y la mostré por primera vez en el Petrobras en el 2011, en el mes de mayo del 2011. Esa obra se llama Autorretrato sobre mi muerte, y es una obra que para mí tiene una profundidad muy, personal, muy autorreferencial. Y pasaron dos cosas. Primero, que como la obra para mí era tan importante a nivel visceral, digamos, como psicológicamente tan atravesada en mi cabeza, que eso estaba muy claro en mí, como qué era la obra, qué significaba, por qué la había hecho, por qué había decidido exponerla en un premio. Y el tema del público, que fue, sí, bastante violento por momentos, o que generó bandos, ¿no? Como a mí me pareció de lo más aburrido que alguien se pregunte si eso era arte o no, por otro lado, lo que atravesaba la discusión no era nada interesante. Como que la crisis era que esa obra había recibido un premio de mucho dinero para el momento, y más que, en definitiva, qué era la obra. Como que por momentos pienso que la obra a lo mejor no era lo suficientemente buena conceptualmente como para que la crítica solo quede anclada en que por qué se premió una obra y si eso era arte o no. Es una obra que yo me alejé bastante después de haber recibido el premio y tantas críticas, como que tomé una distancia para poder verla,
que me llevó un tiempo, digamos, volver a encontrarme con la obra, ¿no? La obra viajó, se mostró en varios lugares del mundo, en curadurías, medio que se cosificó, es la obra de los calamares, como cuando ves una publicidad y no te acordás del producto, pero sí de la publicidad. No sé, siento que es una obra que en mí construyó un montón. Imagino que en el público en general también, porque se armó mucho debate en función de esa obra. Hasta el día de hoy me siguen escribiendo de universidades o alumnos que están haciendo una tesina o etcétera, para hacerme preguntas o hablar sobre la obra. Creo que es una obra que todavía le falta un poquito más de tiempo, de distancia aún. Ya pasaron casi 10 años de que la mostré y que generó ese estupor en el sistema del arte, que por otro lado es importante pensar que también en el 2011 no había un nivel de comunicación tan alto como hay hoy en las redes. Estaba el Facebook, sí. y no, o sea, no era tanto el fervor que hay por ahí tiene Instagram de comunicación, de discusión de una imagen, si se quiere, o de un concepto o un artista. Yo me acuerdo que lo tomé, que no me angustié en eso, como que no me sentí mal por la crítica. Me parecía bastante vulgar la crítica, y lo único que me llevó a pensar era si la obra realmente era una buena obra, digamos. Más allá de lo que represente para mí ese trabajo, si era una buena obra hacia el afuera, ¿no? Más allá de la provocación, sí. Como que me quedó esa pregunta, ¿no? Como de tanto barullo por justamente la obra, si ¿qué fue el barullo? Si fue porque fue premiada, si porque la obra realmente abría una pregunta a un sistema del arte consumidor. ¿Qué significaba esa obra efímera dentro de un contexto de una feria comercial como es Arteba? Dentro de un premio tan legitimador, ¿qué significaba premiar una obra que se descomponía? O sea, hay muchas preguntas que seguramente ya te hiciste antes cuando presentaste la obra, el premio. Claro, lo que pasa es que el premio abría una pregunta, que por eso yo decidí mostrarla, esa obra, que era que la obra que presentes tenía que modificarse en los 6 días que duraba la feria. Era clave entender eso para que acepten la obra que uno presentara. Entonces yo había hecho como una suerte de estudio o de investigación sobre la descomposición, sobre todo sobre el olor, cómo el olor viaja cuando algo se descompone, cómo se mueve con las corrientes de aire, con el calor o con el frío, cómo el olor ocupa espacio, ¿no? Metros cuadrados, y ese metraje cómo se forma y se deforma, ¿no? Como la obra se presentó desde ese concepto para que entre dentro de lo que el jurado pedía, ¿no? La modificación. Entonces mi planteo, más allá de lo que conceptualmente significaba para mí la obra, ponía un pie fuerte en la modificación del olor en el tiempo y del espacio que ocupaba en el tiempo. Entonces ahí fue donde decidí mandarla. Pero como te repito, la obra para mí era tan personal y tan indagaba tanto mi mundo y mi personalidad, que presentarla y como que la lectura que yo había tenido era que si me la aceptaban, sin duda iba a ganar el primer premio. Como que si esta obra merecía la aceptación, no había dudas para mí de que iba a ganar el primer premio. De hecho, yo cuando fue la entrega de premios fui a buscar el premio, o sea, no tuve ninguna duda en que lo iba a ganar. Como que me parecía que si no me daban ese premio, había algo injusto en la construcción del premio. Como que cumplías con todos los requisitos a la perfección. Claro, y con la provocación que en definitiva el jurado aceptaba. Claro. Y como que sentía que si no iba por ahí, bueno, nada, era como una mala jugada del jurado. Entonces, como muy confiado, la envié sabiendo que iba a ganar, como estaba muy presente. Entonces,
como casi no hubo predicciones. También imaginé que iba a haber un escándalo, digamos, por el olor en la feria y etcétera, y por ganar un premio. O sea, como que yo había previsto algunas consecuencias posibles del resultado. Bueno, antes de empezar la entrevista hablábamos de tus participaciones en algunas películas. Sí. Y me estaba acordando de la obra maestra de Brandoni Francella, que no recuerdo si vos aparecés en persona, pero aparece una muestra tuya. Hay una escena que se sucede en una muestra de Carlos Herrera donde llega Brandoni y se indigna. Sí. ¿Qué querés? Sí, compartíamos galería en esa película. Claro. Como que éramos artistas de una misma galería, él un pintor clásico y yo un contemporáneo actual, y hay una discusión por mis obras, sí. Sí, también estuve con Duprat y trabajando para El hombre de al lado, en una escena en donde aparecen mis manos con unas botas tejanas y hacen un juego dentro de una caja que tiene comida, que eran unas obras mías del año 2004, que Andrés Duprat conocía, y que cuando arman el guión de la película, en una parte dice escena de títeres como eróticas que hacía una persona a otra. Y ahí Andrés recuerda esa obra mía y me convoca a hacer doble de manos de Araos, del actor. Y fue una experiencia maravillosa. Primero porque retomé una obra muy vieja que también trabajaba lo efímero, restos de comida y un poco la ópera, la lírica, que son mis primeras obras de material efímero de allá del 2004, y que ya Andrés había visto y lo incorporó en esa peli. Y de ahí empecé a trabajar con ellos bastante en distintas películas, sí. Es muy divertido para la gente que está dentro del mundo del arte ver las películas de Cohen y Duprat, porque empezás a reconocer, bueno, hay muchos artistas o gente del mundo del arte que actúa Claro. o en roles principales o como extras o que pasan de fondo, y es muy divertido ir viendo y ir reconociendo gente o obras que aparecen también ambientando los espacios. Sí, es interesante el fenómeno de Duprat porque Andrés es el guionista principal del mundo Duprat. Él es el director del Museo Nacional de Bellas Artes y a la vez en sus planteos estéticos y conceptuales de sus películas o sus guiones es muy crítico. De hecho, en la última de mi obra maestra pone como en la mesa, digamos, como una crítica fuerte a la posibilidad no sé si diría, de la estafa, digamos, como que lo que representa una firma de un autor y si está vivo o si está muerto, que ya en El artista lo había planteado en la que trabaja León Ferrari. Sí. Ya había planteado ahí el arte y la locura y demás. Y siempre, bueno, hace un guiño hacia esa parte como más tóxica del sistema del arte, que para mí es interesante, aunque muchas veces no esté de acuerdo en eso que presenta como una verdad, sino como una crítica, ¿no? Como a veces me parece como demasiado banal, y a la vez por eso me parece interesante, ¿no? Como el público absorbe ese contenido. Como que no son películas para intelectuales, eso quiero decir. Me parece que el contenido a veces es más plano, no sé, como más televisivo. Bueno, ellos tienen... Hay figuras muy famosas dentro de... Sí, pero sobre todo por el contenido, por lo que él quiere decirnos, con cuáles son los mensajes que nos quiere transmitir. Es interesante. ¿Y en qué momento pasaste a diversificarte tanto de estudiar Bellas Artes, diseño gráfico y presentarte a salones, venir a vivir a Buenos Aires y pasaste del rol de artista al rol de gestor cultural, curador? ¿Cómo se dio esa apertura de roles? Bueno, un poco de siempre que trabajo en gestión, como que en Rosario, si no sos un artista gestor, bueno, o en aquellos tiempos que a mí me tocó afrontar, como que era seguramente en estos también. Era lo que dictaba la escena, ¿no? Éramos pocos, no hay el fervor que hay hoy, la cantidad de artistas, o a lo mejor lo había, pero no había el modo de verlos.
Y siempre trabajé en cuestiones relacionadas con la gestión, con espacios de arte, con artistas, acompañando artistas. Trabajé también para el Fondo Nacional de las Artes haciendo tutorías a artistas de distintas provincias. Trabajé con Raúl Flores en Yungas, acompañándolo en sus 9 o 10 ediciones que ya hizo de su proyecto por las provincias, también dando visitas a los artistas seleccionados, formando parte de jurados de selección, de premiación, como que me fui interesando en la posibilidad de replicar algo que a mí me había ocurrido en Rosario con la gestión, cómo la gestión de Rosario me incorporó a mí en la escena del arte porteño, por ejemplo. Y sentí que de algún modo era mi tarea también hacerlo con otros artistas, compartir esa sensación. Y así fue que me fui incorporando estructuras, como por ejemplo la del Castañino Macro en Rosario, y empecé a trabajar con ellos en cuestiones de gestión, con Fernando Farina y con otros artistas de la ciudad, Claudia del Río, Graciela Sacco, Daniel García, como que eran mis colegas. Y con ellos trabajé mis primeros 10 años de mi carrera y mi inserción a Buenos Aires, que en realidad la inserción a Buenos Aires tuvo más que ver con mi participación en premios y salones que en ese momento eran muy legitimantes también. Como que en esta última década los premios perdieron un poco de importancia en la carrera de un artista y son más lugares en donde podés obtener un dinero para seguir viviendo que un lugar de prestigio, o así por lo menos lo veo yo en la mayoría de los premios que Argentina sí, hay muy pocos que siguen el premio Clem, hay muy pocos que siguen con ese estatus. Claro, como que la mayoría son como, bueno, me gané un premio y puedo seguir alquilando el taller o comprando materiales. En esa primera década en la que yo participé de premios como el premio Banco Nación, el premio Yandón, bueno, y los premios que actualmente algunos siguen vigentes, había jurados internacionales, no sé, participaban los grandes artistas de la escena. Yo en mis primeros salones, no sé, estaba Ernesto Ballesteros, Jorge Macchi, no sé, como mismo León Ferrari, Graciela Sacco, como que mis, digamos, competentes, por decirlo de algún modo, porque había un premio de por medio en esos salones, eran personalidades, o que después se transformaron en, ya lo eran, y después lo fueron aún más. Qué sé yo, Oscar Boni, no sé, como artistas muy mega de la historia, de nuestra historia del arte, de estas últimas 20 años, 30 años, como eran parte del contexto. Después los premios se hicieron más como más planos. Yo dejé de participar por ahí, por el año 2007-2008, dejé de enviar a premios. Ya me había instalado en Buenos Aires a trabajar con proyectos con galerías. Trabajé con Galería del Infinito mis primeros años, después trabajé con Hernán Zabaleta y después en el 2010 empecé a trabajar con Ruth Ben-Sakar. Y me vine a Buenos Aires porque me presenté a la beca Cuitca, que era un poco desde la ciudad, digamos, desde Rosario, era de algún modo la posibilidad más legítima de venir a Buenos Aires con un trabajo vinculado con las artes, con mi carrera como artista. Y fue ahí que decidí, bueno, venirme a instalarme. Lo que hacía antes era venir una vez al mes muy seguido, igual, a ver muestras, a participar con las galerías que trabajaba y no sé, a mostrar en proyectos colectivos. Y en el 2010 que me vine a la beca, que fue 2010 y 2011, ya ahí entendí que había algo de la capital que iba a ser interesante trabajar, dedicarle un tiempo más presencial. Y fue ahí que con la beca, con Guillermo, decidí quedarme y empezar a vivir más en Buenos Aires que en Rosario.
Y hará unos 4 años más o menos que Orly me di cuenta que su hermano Ariel tenía un espacio en La Boca, que estaba buscando una idea para potenciar ese espacio arquitectónico que tenían vinculado con las artes, y como yo estaba muy vinculado con la escena artística del momento y con artistas jóvenes, por estar, como te decía antes, vinculado a proyectos en relación a artistas jóvenes y demás, me propone ir a hablar con su hermano sobre este espacio que estaba todavía en gestación arquitectónica, en construcción, y es ahí en donde yo elevo un proyecto, una propuesta para trabajar en Munar, lo que hoy es Munar, con un espacio destinado para residentes que puedan vivir en el lugar, y para esta modalidad que es muy común en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, que son los pop-ups, que es poder alquilar un lugar para generar una exposición. Y es ahí, o trabajar con proyectos específicos para lugares. Entonces es ahí en donde se confluyen como dos posibilidades, una más relacionada con los artistas jóvenes de provincia que puedan venir a Capital a trabajar y desarrollar un proyecto por 2 años, y por otro lado los pop-ups de galerías o proyectos específicos en la planta baja que abren el juego a un sistema del arte más complejo y más completo. Entonces, de algún modo, hay artistas nobles trabajando en una planta alta desarrollando proyectos por 2 años, que son invitados de forma gratuita a... No sabía que eran periodos tan largos, 2 años. Sí, 2 años. Los artistas no tienen que pagar alquiler ni nada, ni dejar obra a cambio, solo usan el lugar durante 2 años. ¿Hay convocatorias para postularse? No. La primer grupo, que duró de 2018 a 2019, lo armé junto a Luis Terán y a Marcela Sinclair, y en ese momento elegimos 9 artistas, no 6. Después me di cuenta que eran mucho 9, que 6 por el periodo de 2 años, que se acumula mucha producción y el espacio arquitectónico colapsaba un poco, entonces decidí pensar en 6 para el nuevo grupo. Y lo que me pasó con la convocatoria que hicimos de modo grupal, en la que estaba Luis Terán y Marcela Sinclair, fue que, claro, elegimos artistas geniales, pero la variedad era demasiado antagónica en algunos casos, y entonces el grupo, como grupo, no funcionó tal vez como yo hubiese deseado que funcione como comunidad. Porque el espacio arquitectónico donde ocurren las residencias, si bien cada uno tiene un espacio físico, no hay puertas. Entonces, que fue una consigna que también yo planteé cuando se armó el lugar, para que justamente los artistas puedan estar conectados entre sí de un modo más dinámico y no en el ego de su producción encerrados, sino que parte del uso del lugar implica una coordinación grupal. Esa coordinación grupal no es una coordinación que haga yo en particular, sino que la hace el propio grupo, y que es la tarea más difícil, poder coordinar una comunidad de trabajadores del arte en un espacio físico. El lugar no tiene una proyección formativa, como puede ser Ditela u otras residencias que tienen docentes o clínicas o demás, sino que los artistas que selecciono tienen en sí una capacidad productiva per se, producen materialidad, pintura, escultura, dibujo, digamos, no son meros artistas conceptuales, y yo abro el juego a que ellos puedan solicitar la posibilidad de talleres como herrería, carpintería, como más relacionados con el oficio. Y es así que durante el año se van desarrollando estos talleres que ellos, entre comillas, piden, y digo entre comillas porque es lo que ellos tienen que armar como programación de qué se quieren formar. Yo los estimulo a ir hacia ese lugar, no siempre va hacia ese lugar, a veces quieren que un artista los visite o quieren un taller muy específico, tal vez de literatura o de escritura. Entonces mi tarea es hacer posible esos pedidos, digamos, de deseos de un grupo, y de presentarlos en sociedad del arte.
Invito a galeristas, invito a coleccionistas, a otros artistas, Todo tipo curadores. de conexiones. Claro, lo que hago es vincularlos con un sistema. De hecho, hemos tenido muy buenas vinculaciones y conexiones con el sistema del arte, artistas que se han ido a trabajar con galerías en Chile, que pasaron por Munar, artistas que se relacionaron con Móvil, que es otro proyecto muy interesante que tiene Buenos Aires, artistas que se relacionaron con galeristas y que hoy son artistas representados, artistas, no sé, como Ulises Mazuca, que ahora va a tener su muestra individual en el Museo de Arte Moderno. Es una gestión que empezamos hace 2 años de presentación de su proyecto. Y así, bueno, un poco todos fueron encontrando un lugar en una escena. Y el grupo nuevo ya está muy activo también. El grupo que se incorporó en febrero, aunque con la pandemia, ya está muy vinculado y relacionado. Hicimos en estos últimos meses estudios abiertos, algunas convocatorias especiales privadas reducidas. Bueno, y que empezamos a generar los primeros vínculos en estos últimos 3 meses. Y hay ya buenas posibilidades futuras en ellos. Es muy increíble la arquitectura del lugar, me parece fascinante. Es bastante laberíntica, pero todas esas escaleras que suben, que bajan, es muy lindo. No sé qué era previamente ese espacio. Ese lugar eran 2 cantinas, 2 viejas cantinas de La Boca, y Ariel Benzacar, que es digamos, el director general, el creador, digamos, de Munar, es una persona que muy vinculada a la arquitectura y a los artistas que inventan cosas, que además de generar su propia obra, trabajan para otros medios como el diseño, la arquitectura, la ciencia. Es un artista, Ariel, que tiene como en la cabeza ese momento del arte, ¿no? Que en Argentina hubo pocos referentes, que yo, puede ser Tato Benedit con su fitotron y todas sus búsquedas relacionadas con la naturaleza y demás. Como que él es de esa generación y esos eran sus amigos, y fue con ellos con quien Ariel gestó Munar allá por finales de los 80 en Ruth Benzacar, en la planta baja, en el sótano. Munar existió ahí originalmente. ¡Wow! No sabía, no tenía ese dato. Sí, existió originalmente ahí, y Ariel lo que hacía era relacionar artistas con industrias, con empresas industriales. Entonces pensaba en artistas que desarrollaran piezas vinculadas al diseño, una silla, un mate, una casa, no sé, como vínculos con el arte y el diseño, y él los relacionaba con empresas. Y entonces generaban más una idea de objeto de diseño, como un producto que se vendía en esta tienda, este centro que él tenía en esa planta baja, que estimulaba al arte y al diseño y las industrias. Ese proyecto fracasó económicamente por aquellas décadas, y Ariel cerró ese espacio físico. Y cuando yo los visité allá por el 2017 para generar este proyecto, obviamente retomé ese pie histórico que tenía Ariel. El nombre. Claro, y sobre todo también conceptualmente, la idea de que los artistas que trabajen en Munar tengan un pie fuerte en lo constructivo, en la materia y demás, si bien no tiene nada que ver con el arte, el diseño y la industria, sí tiene con una pata más ligada, si querés, con lo artesanal, lo manual. Me pareció un lugar interesante a reconquistar en una escena del arte. Y fue ahí que, bueno, junto con Diego, el hijo de Ariel, que es un joven entusiasta, decidimos darle forma al proyecto y encararlo, como te decía antes, al comienzo, en estos 2 niveles. Una planta alta con una energía productiva joven, más experimental, de investigación, con esta sala semiabierta, teatro a tiempo, en donde se ejercitan
invitaciones más lúdicas o de investigación, y una planta baja un poco más formal, relacionada más con el sistema del arte, las galerías y los proyectos específicos. Con esas dos líneas, digamos, con todas las variables posibles, es que el proyecto se transformó en un lugar muy ecléctico también, como su arquitectura, que comentabas antes que está toda pensada por Ariel, digamos. El lugar es una locura arquitectónicamente, como es muy complejo, sí. Y hay muchas decisiones arquitectónicas tomadas en pro de mantener lo que en el edificio había, casi en el estado original en el que fue encontrado, hasta, no sé, irrupciones arquitectónicas con metal, no sé, como decisiones estéticas muy radicales. Eso que ves es un poco la cabeza de Ariel. Lo que ves en la génesis arquitectónica es un poco como él piensa la vida, las cosas. Es sumamente interesante la personalidad de Ariel en el proyecto, es como fundamental. Diego es un joven entusiasta que por ahí hace posible lo que pensamos, ¿no? Como que su trabajo, digamos, en el proyecto es hacer posible parte de esos pensamientos que desarrollamos, que tiene por ahí que ver más con la parte de recursos, de cómo sostener el proyecto económicamente, y también en su rol de joven comprador de arte, no sé si diría coleccionista, pero como alguien que hereda una colección personal de su padre, de Ruth Ben-Sakar, que es su abuela, de Ariel, que es su padre, y él como joven que hace unos 3 años empieza a comprar arte más asiduamente, ¿no? Como que siempre tuvo una idea de comprar arte desde niño, porque bueno, con esa abuela, ¿quién no quedaría magnetizado con esa sensación? Sino que también lo hace más fuerte en estos años en los que él se empieza a relacionar con los artistas. Claro, se involucra desde otro punto de vista. Claro, por tener, bueno, ese gran lugar, ¿no? Como ser dueño de ese gran lugar. Sí, la verdad que es un espacio increíble. Les invitamos a que lo conozcan. Somos vecinos, estamos a 4 cuadras aproximadamente. Sí, el marco más o menos. de Munar está sobre Pedro de Mendoza y Almirante Brown. Almirante Brown. ¿Y dónde se puede enterar la gente de las actividades, los días que hacen estudios abiertos? Bueno, nuestro Instagram es lo más fácil, digamos. Como la info la manejamos toda. Tenemos una página web que está muy buena también, pero nuestro Instagram es como lo que hoy más comunica, que es munar_arte, y ahí nos pueden seguir y ir enterándose de todo lo que va ocurriendo. Habitualmente el espacio abría de miércoles a sábados de 13 a 18 horas, pero bueno, con la pandemia eso está cancelado, pero sí recibimos gente que nos contacta a través de el Instagram, o porque nos conoce y nos escribe directamente, y nos abrimos el espacio para visitas especiales y demás. Pero Instagram creo que es lo más fácil. Bueno, así que ya saben, un fin de semana que estén buscando hacer un circuito por la Boca, pasan por Munar, por Marco y nos visitan. Lujo. Y disfrutan del riachuelo, que está en una nueva etapa mucho más limpia, con la obra de Pistoletto ahí en el medio, divina. Sí, con Andriani, que también se sumó. Andriani, un nuevo vecino. Al barrio. Bueno, muchas gracias, Carlos. Bueno, muchas Evelyn, gracias por esta charla. Gracias a vos y al museo por haberme invitado. En este momento, en el Museo Marco La Boca podés encontrar la exposición Stoppani Le Gabre de París a Buenos Aires de los artistas Juan Stoppani y Jean-Yves Le Gabre. Nuestro horario es de miércoles a domingos de 11 a 19 horas y podés reservar tu visita a través del mail info@fundaciontrespinos.org o en la web museomarco.org. Seguinos en nuestras redes para enterarte de todas las novedades. Beso y nos encontramos en el próximo episodio.